Buenas, soy Axel Yera. Yo la reacción al capítulo número 10 de Boku no Hero Academia, la temporada final. Y bueno, en el episodio anterior, justamente iniciamos con el epílogo de esta magnífica historia. Muy bonito, la verdad, viendo cómo pues al final todos los héroes, o sea, de otros países pues terminaron llegando a Japón pues ahí a ayudar un poquito con la reconstrucción. Lo cual les digo, es bastante interesante de pensar cómo esto pues podría llevarse a cabo en la vida real. Bastante complejo, la verdad. Y viendo cómo pues poco a poco la sociedad pues se va reconstruyendo después de que Shigaraki pues la hubiera destruido como pues se llevaba conociendo. Justamente, bueno, vimos como pues ya los de tercero de la UA pues se terminaron ahí graduando, nuestro querido Mirio, o sea, con el Jiré, el Sasuke, muy bonito la verdad pues ahí todo, la despedida pues ahí final, la despedida pues de Aoyama debido pues a lo que terminó haciendo pues debe ahí pagar pues un poquito las consecuencias y tal, teniendo pues que dejar la escuela. Pero bueno, nuestro grupo pues teniendo un nuevo miembro pues en el equipo pues que se trata pues nada más y nada menos que el mismísimo Shinzo. Así que bastante bien, Deku pues ahí rapado, bastante curioso el look y tal, viendo cómo pues ya los amigos pues intentan pues ahí recobrar un poquito pues el día a día. Olvidaba mencionar lo importante, o sea que Deku poco a poco pues está perdiendo el All for One, digo el One for All, perdón, y que justamente vemos pues el crecimiento ahí de Bakugo pues sintiendo este dolor ahí de la pérdida pues de su más grande rival. Bonito la verdad, ahí, o sea, finalmente pues mostrando un poquito pues el crecimiento pues ahí de ambos personajes y tal, especialmente pues de Bakugo que ahora sí pues ve ahí en Deku pues a un buen amigo y rival. Ya finalmente parece que terminamos dando cierre a todo el asunto pues de la familia Todoroki, y la verdad no pude haber pedido un final más exacto, o sea, para la situación aquí, que no fue ahí un milagro donde la familia pues se reunía de nuevo y Dios, nos abrazamos y todo y te perdonamos papá y tal. O sea, me gustó que no fuera pues algo por el estilo, o sea, que fue ahí un final realista. Al final Natsu, o sea, se terminó pues ahí básicamente cortando lazos, o sea, con su padre definitivamente y con ese lado, digamos, de la familia. Muy triste, la verdad, o sea, si uno se pone pues ahí a pensarlo. Triste, o sea que la pobre de Nayumi, creo que se llamaba, o Ayumi, no me acuerdo, la hermana de Todoroki, pues al final no va a conseguir pues la reestructuración de su familia, o sea, como pues tanto deseaba la verdad. Justamente, o sea, Endeavor pues habiendo perdido, o sea, es curioso, o sea, el final le digo, me gusta mucho el final de Endeavor porque al final perdió todo, o sea, por lo que él había estado luchando pues desde un principio. Y era pues ahí en su estatus de héroe y estar ahí hacia el frente, ahorita pues ya no puede ser un héroe, ha perdido el brazo, apenas como él menciona puede ponerse pues ahí de pie y tal, durillo, y para colmo pues tendrá que ver morir pues a su hijo lentamente. Al menos aprovechando pues el poco tiempo, o sea que le queda pues a Davi justamente pues para esto. Y también el final ahí de Davi bastante triste, o sea, quitando el lado, o sea, de que pues masacró a mucha gente, hay que decir, o sea que pues sí, es un final merecido y innecesario, o sea, para Davi, o sea, no hubiera tenido sentido ahí que Davi pues hubiera tenido ahí cierta redención y tal, y al final, aunque sí parece pues ahí sentirlo, o sea, por Choto, más que nada, porque bueno, Choto pues era un inocente básicamente en esta disputa, o sea, de padre e hijo. Al menos, o sea, David pues fue ahí lo suficientemente consciente, o sea, para reconocer ahí que Choto pues no, al menos lo que entiendo, o sea, o sea, debía ahí el odio de este mismo.
bonito, le digo bonito, bonito el cierre pues ahí de todo esto. Endeavor pues obviamente queriendo cargar pues con la culpa de todo y tal pues hasta el final de sus días y teniendo que cargar pues ahí con el peso de sus pecados. Así que bastante bien, afortunadamente pues no la va a llevar tan mal, o sea, porque bueno, parece que su esposa se va a quedar con él, lo cual es muy curioso si se pone uno a pensarlo. Y tal, y aparte, pues a pesar de todo, o sea, los compañeros ahí de Endeavor pues conocen la faceta, o sea, de, digamos, de Endeavor como héroe y tal, y pues ha ganado pues ahí el respeto pues de estos mismos, igual pues ahí que el mismísimo Hawks que terminamos viendo, o sea, como pues se ha convertido en el jefe de seguridad pública, creo que era. Así que esperemos que bueno, nuestro muchacho pues sepa manejar las cosas de ahora en adelante y no como pues sus predecesores, y bueno, atisbar un poquito pues de esperanza para ese nuevo futuro. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, sin lugar a dudas, qué hermoso está siendo el final de esta historia. Yo, la verdad, todavía sigo intrigado, o sea, de por qué tanto odio al final, o sea, porque sí, lo único que me he spoileado de esto es justamente, o sea, que la gente pues estaba enojada con el final, pero yo, viendo todo esto, es como que, ¿qué esperaban? Y tal, o sea, todo me parece tan bien hilado, tan bien construido, o sea, conforme a lo que se nos ha presentado justamente pues en la historia, o sea, que yo digo, wow, me impresiona de hecho, o sea, cómo pues le hizo el autor, o sea, para dar ahí un cierre, o sea, que se sienta tan satisfactorio, especialmente para una historia larga, porque les digo, eso es lo que generalmente tienen las obras largas, o sea que es muy complicado darle un final satisfactorio. Y a mí creo que es de las primeras pocas veces donde un anime, o sea, de larga duración, o sea, está teniendo un final, o sea, que me está justamente llenando bastante bien. Y de hecho, o sea, si al final llego a sentir un vacío, no será o sea, por el anime, sí, o sea, no porque el anime me haya dejado pues ahí eh, o sea, algo sin contar, sino porque pues se habrá acabado. Y eso siempre pues te deja ahí un huequito en el pecho. Pero bueno, ya hablando un poquito pues de este episodito, vemos justamente pues ahora cómo nos centramos pues en hablar justamente pues con los villanos. Que
podríamos decir terminaron quedando a lo largo pues de tal. Vemos como pues incluso, o sea, están haciendo pues este programa y tal, hablando pues del Shigaraki. Muy interesante la verdad lo que terminan pues ahí planteando. Vemos ahí como pues Gentle y la Brava pues logran ahí pudiendo pues lograrse reencontrar. Muy bonito, la verdad. No sé si ahora pues le terminarán dando una nueva oportunidad o si realmente, o sea, terminarán quedándose pues en prisión. Porque, o sea, realmente, o sea, en cuanto a todos los villanos, o sea, ellos son los que más, o sea, redención, o sea, llegan a tener, porque al final de cuentas, o sea, no eran malas personas per se, simplemente pues cometieron ahí errores. Eh, Terminaron pagando pues ahí por su o sea por este desvío del camino e incluso terminaron pues ayudando en evitar o sea que el mundo pues se terminara yendo hacia el carajo, así que no sé cómo pues terminarían funcionando las cosas en ese punto. Luego terminamos viendo a Hawks hablando con Nagant, también una conversación pues ahí interesante. Vemos como pues la chica todavía no tiene muy buena confianza en cómo pues se va a reestructurar el mundo, así que vemos como pues ha decidido como buena villana quedarse pues en prisión viviendo de los buenos impuestos de la gente. Muy gracioso la verdad el comentario, digo que potente la pullita ahí al sistema. Pero bastante, o sea, no es gracioso en la vida real, o sea, cuando te lo planteas bien, pero ahí quedó muy divertido, la verdad. Y luego la conversación, pues, de nuestro querido Deku con este Spinner, el cual obviamente pues está ahí resentido pues ahí por las cosas, obviamente la muerte ahí de Shigaraki. Vemos como pues Deku le termina transmitiendo pues sus últimas palabras y vemos como pues al final Spinner pues termina ahí entendiendo la situación, pero obviamente, o sea, como pues villano y tal, todavía siente, o sea, que le debe algo a Shigaraki, que debe y que su lucha pues no era de el todo incorrecta. Así que para que al final nunca pues terminen olvidando pues la obra de Shigaraki, vemos como pues aparentemente nuestro muchacho pues se terminará convirtiendo en un buen escritor, que escribiendo pues su libro de mi lucha. La clásica, la verdad, le digo, es muy interesante, especialmente, o sea, por lo que vemos que van debatiendo, o sea, acerca de Shigaraki, pues ahí tal, cuando están hablando ahí, y ahí de que no, el tipo era un psicópata, bla, bla, y bla, bla, y tal, pero luego ven, o sea, no, esperen, o sea, encontramos ahí de que hay razones por las que hicieron todo esto y tal, y luego, o sea, me gusta el debate, o sea, porque están hablando ahí de que, pues sí, o sea, es cierto, o sea que hay que entender, o sea, no hay que simplemente ocultar ahí todo bajo la alfombra de que eran psicópatas y ya, sino justamente lo que mencionan, hay que intentar comprender ahí qué es o sea, por qué terminaron pues de esa manera, pero sin llegar justamente pues a el sentimentalismo, al hecho de, ah, no, pobrecitos y tal, porque si no, como mencionan aquí, o sea, puede haber gente que se termine inspirando, o sea, si conviertes a los villanos en mártires y tal, vas a tener ahí a gente, o sea, que se termine inspirando ahí en el hecho de que el Shigaraki murió por nosotros, ahora tenemos que terminar lo que él no pudo y pues ya las cosas pues terminarán pues volviendo en un ciclo. Me gustó mucho ese enfoque, o sea, como pues son escenas rápidas y tal, y que si no las comprendes bien se pueden pasar desapercibidas, pero se entiende pues ahí el punto claro, o sea, de que pues sí, o sea, por eso hay que, o sea, sí, entender, o sea, las motivaciones, o sea, de cada uno pues ahí de los villanos y tal, pero entendiendo, o sea, de que al final pues sus acciones no, o sea, son malas y son deplorables y no,
nada termina justificando pues las monstruosidades, o sea, que llegaron a terminar haciendo. Y creo que es lo que al final, o sea, es lo que termina pues siendo la obra. En un principio, o sea, tengo que admitir, o sea, que sí pensaba, o sea, que intentaba ahí justificar a los villanos. De hecho, o sea, recuerdo cuando se estrenó la temporada de My Villain Academia, o sea, recuerdo mucho mencionar esto de que, oh, sí, mátenlos a todos villanos. O sea, me sentía muy, muy tal, pero luego vas comprendiendo, o sea, de que pues no, ese pensamiento pues es un poquito peligroso, la verdad. O sea, vas entendiendo, o sea, lo que realmente, o sea, quería hacer el autor justamente plasmando, o sea, con los villanos. Y es, o sea, no intentar ahí, o sea, no justificarlos en el sentido de que, ah, mira, pobrecitos, por eso se hicieron malos, hay que no les tengan enojo y tal, sino, o sea, no justificarlos de esa manera, sino pues entender ahí las motivaciones, o sea, qué es lo que les terminó llevando pues a hacer lo que terminaron haciendo y elegir el camino, o sea, en que terminaron pues ahí caminando y tal. Y entendiendo esto, o sea, de intentar pues de cierta manera que haya otros o sea, en el futuro, o sea, pueda llegar a haber, o sea, como lo plantean, otros, otra gente, o sea, que se pueda pues llegar a convertir pues en esto mismo. Y con la escena final, si tengo, o sea, si tengo razón en esto, creo que sé qué es lo que van a hacer, o sea, con esa escena final, o sea, que terminamos pues ahí viendo y tal. Pero bueno, antes de llegar a hablar de... No, bueno, hablemos de una vez pues de esa escena, o sea, de esa escena final, o sea, donde vemos pues a esta especie como, creo que es un niño y tal ahí, o sea, en medio de los escombros, estando ahí con su don y diciendo por qué a mí y tal. O sea, que, creo que quieren hacer justamente el mimetismo, o sea, y tal. Y uno diría, wow, va a surgir un nuevo villano, una nueva amenaza, se viene Boku no Hero Academia 2, la venganza y tal, pero no, o sea, creo que lo que van a hacer, o sea, el autor va a hacer con este, o sea, con ese niño, ese final y tal, es mostrarnos cómo ahora la sociedad pues ha cambiado y cómo pues se puede llegar a ayudar pues a este niño para que no termine, o sea, como Shigaraki y todos los demás y tal. La verdad es que sería precioso, sería un cierre muy bonito, o sea, si termina pues siendo de esa manera, la verdad. No sé cómo, pero estaría bonito. La verdad, porque les digo, daría el cierre y terminaría pues concluyendo pues el mensaje pues de de esta obra. Pero bueno, justamente ya después de todo esto vemos como pues ya los chicos pues se han vuelto bastante populares ahí, de que wow, han logrado convertirse ahí el Todoroki, el Bakugo, incluso pues nuestro queridísimo Deku. Y tal, les digo, o sea, Deku inspirando, o sea, que Deku, es que les digo, o sea, lo que me encanta es ese hecho, o sea, que Deku no solamente, o sea, es un héroe, o sea, que se mueve, o sea, ese sentimiento de mi cuerpo se movió solo, sino que ser capaz de inspirar eso en otras personas, de hacer, o sea, que otras personas muevan su cuerpo por sí solas, es como que, wow. Sí, en definitiva lo termina convirtiendo pues en el Maximum Hero. No una representación de que todo estará bien, sino en una representación de que wow, tengo que hacer algo. Bonito, bonito la verdad. Pero bueno, lamentablemente vemos como pues las cicatrices, o sea, de Deku y nuestra querida Ochako pues son más profundas que las de los demás. Y es que aquí hay que entender algo muy importante. Deku y Ochako pues son bastante diferentes pues al resto de las personas. Mientras el resto de las personas simplemente pues veía a Shigaraki y a Himiko y a Dabi y a todos estos, o sea, como pues simples villanos, monstruos, o sea, que hicieron daño y que merecían pues ahí acabar como acabaron, como naturalmente, probablemente todos en la vida real pues terminen pensando.
Deku y Ochako terminan, o sea, plasmando lo que verdaderamente, o sea, significa pues ser un héroe. No simplemente, o sea, y esto lo llevo diciendo bastante tiempo desde el principio, o sea, no simplemente significa, wow, hay que darle la paliza al villano y salvar el día, no. O sea, justamente, o sea, significa, o sea, no solamente pues ser capaz, o sea, de salvar a la gente, o sea, que pide ayuda, sino también ser capaz, pues, de salvar a la gente que no la pide. Wow, esa expresión cuando dice las palabras ahí y tal de pues como que, wow, o sea, porque entiendes lo que significa, o sea, porque no siempre va a haber gente, o sea, que termine pidiéndote ayuda, no de la manera, pues, ahí convencional, o sea, y qué tal, y un héroe, o sea, debe ser capaz, pues, de terminar viendo hacia, o sea, a través de eso y ver más allá, pues, de un simple villano. Y aunque es cierto, o sea, hay que tener en cuenta eso, o sea, que es cierto, o sea, que hay gente, o sea, malvada, o sea, que no tiene redención, o sea, que simplemente es mala, o sea, porque le gusta hacer sufrir a la gente, o sea, ahí es donde entra, pues ahí el héroe, sabiendo pues cuándo hay que hacer lo necesario y cuándo se puede llegar a hacer lo necesario. Muy, muy bonito, la verdad les digo, o sea, ahí, o sea, cuando al final, o sea, el Chaco pues intenta dar ahí su besto cara, o sea, para no, digamos, o sea, afectar el ánimo, o sea, de cómo pues poco a poco los demás pues van recuperándose, van ahí volviendo pues a hacer el optimismo y tal. Ella pues obviamente tiene ahí su dolor, ella no puede llegar a sanar, o sea, porque ella, como vemos, pues se siente culpable de la muerte de Himiko. Y en un principio, o sea, sí parece raro, o sea, cuando finalmente, o sea, Deku aparece para hacer de que suelte eso, o sea, que no se lo guarde y tal, o sea, cuando Himiko habla y dice, o sea, por mi culpa murió Himiko porque me apuñaló, es como que te quedas así como que, es como que medio raro y tal, luego chica, ¿estás bien? Pero luego, o sea, cuando termina hablando contando más y entiendes a qué es lo que se refiere. Y es el hecho, o sea, de que no es que Ochako, o sea, literal, sienta, o sea, que fue su culpa, o sea, que Himiko la apuñalara y tal, sino el hecho, pues, de no haber podido haber hecho algo desde el principio, o sea, de haber, recordemos, o sea, que ella le terminó, pues, diciendo esa escena, o sea, que yo también, o sea, me enojé un poquito con Ochako, recuerdo, en esa escena, o sea, cuando o sea, el primer enfrentamiento, o sea, contra Chigaraki antes de que todo se fuera a la mierda y tal, o sea, cuando Ochako, o sea, le termina diciendo, o sea, de que voy a detenerte y tal, y esto pues termina lastimando pues ahí a Himiko, o sea que esperaba, o sea que Ochako pues fuera diferente y tal. Es ahí, o sea, ese pensamiento, o sea, de no haber pensado más allá en su momento, o sea, de no haber encontrado una forma, o sea, de tal, es de lo que realmente, o sea, se culpa Ochako. Y sí, es que no sé cómo explicarlo, pero entiendo muy bien, o sea, porque es una cosa, o sea, que pasa mucho psicológicamente, o sea, que uno piensa, o sea, o sea, por ejemplo, o sea, cuando uno es que es complicado, les digo, porque, pero se entiende muy bien. O sea, los que saben de psicología entenderán a qué me lo refiero. O sea, pero cuando te reculpas de algo, o sea, que obviamente no es tu culpa, y tal que obviamente es culpa de la otra persona, pero o sea, realmente no estás culpándote, o sea, de eso, o sea, de la otra persona, sino de otra cosa, o sea, pero esa otra cosa termina llevando que te culpes, o sea, de eso, por ejemplo, en este caso de la puñalada y tal, ¿no? Es que Chaco sintiera culpa de que, ah, no, me apuñaló Chuck y tal, y por eso tuvo, o sea, como me apuñaló, me estuve muriendo, y por culpa de que me estoy muriendo, Chaco, tú, digo, esta Jimico, tú, que. No, o sea, se está culpando, le digo, de un problema, o sea, que va más atrás, o sea, de toda la cuestión. Ah, pero es bonito, o sea, me encantó. Me encantó mucho, la verdad. Le digo, también me parece
un muy bonito cierre también para toda esta cuestión de lo de Ochako y tal, porque como menciona, o sea, si fueran sido amigas desde el principio, o sea, si hubieran sido amigas de ahí de niño, pudo haber cambiado algo, pudo haber sido pues diferente las cosas, pudo haberle encontrado una forma, o sea, de emplear mejor su don y tal. Ah, es duro, o sea, porque hay muchas veces, o sea, en que uno se termina preguntando eso, o sea, cuando de repente, o sea, cuando, o sea, por ejemplo, hemos escuchado historias de niños psicópatas o cosas ahí que pasan en el mundo, pero cuando, y uno pues no piensa ahí en retrospectiva, porque al final, pues son sucesos, o sea, muy lejanos a nosotros y que parece pues que, y tal y solo lo vemos desde el exterior, o sea, pero cuando pasa algo cerca de uno de nosotros, o sea, que vemos que algo pasa, o sea, con algún familiar, algún amigo, alguna situación y tal, o sea, que nos enteramos tarde o que nos entera o que o que no quisimos ver en su momento, y es cuando nos preguntamos, o sea, si pudimos haber terminado pues haciendo algo. Es que les digo, o sea, me encanta mucho cómo te hace pensar y reflexionar este anime. O sea, esto es lo que me gusta mucho de los animes y tal. O sea, cuando te hace pensar de esta manera, o sea, cuando te hace replantear cosas y tal, es cuando sabes, o sea, que has disfrutado un anime y sabes, o sea, que el anime pues ha sido bastante, bastante bueno. Así que muy bonito, les digo ahí al final, o sea, Deku apoyando a Shaco y diciéndoles de que pues ha sido su heroína todo este tiempo y tal, ha sido bonito, o sea, porque es cierto, o sea, que Shaco siempre, es que uno no se lo pone a pensar, pero sí es cierto, o sea, siempre, o sea, que Deku pues ha logrado pues ponerse de pie, ha logrado pues ahí dar un paso adelante, ha sido, o sea, gracias a Ochako y tal. Precioso, o sea, precioso la verdad. Hasta me dan ganas de llorar. Pero bueno, lamentablemente, bueno, bonitamente también vemos que pues terminan llegando todos los compañeros y tal ayudando ahí, preocupándose por Ochako, también por Deku, quien terminamos viéndose que tristemente pues ha perdido las últimas ascuas de el One for All. Muy triste, pero me ha parecido ahí muy simbólico el hecho de que pues su último tal, o sea, del poder haya sido, o sea, justamente pues para darle esa mano a Ochako, pues que ella necesitaba. Bonito. Muy, muy bonito la verdad y el apoyo, o sea, que se tienen entre ambos, ya que pues como les digo, o sea, ellos son bastante diferentes pues al resto, ya que pues como les digo, ellos son el embodiment, es que se me fue la palabra en español, son el reflejo, o sea, de lo que es ser un verdadero héroe, o sea, son demasiado empáticos, o sea, para tal. Y igual, porque les digo, o sea, normalmente incluso yo mismo, o sea, admitiría, o sea, de que, wow, Dios, o sea, Shigaraki mató a un montón de gente, o Himiko también, Davi y tal, o sea, merecían morir los cabros. Entonces, o sea, probablemente muchos pensarían así, o sea, de que, pero no, o sea, ellos, o sea, causaron mucha muerte, o sea, de gente, pero ellos ven, o sea, ellos lograron ver a la persona independientemente de las cosas. Es por eso, o sea, que nosotros, o sea, no tenemos que compartir ahí o sea, los pensamientos, o sea, de Deku y tal, o sea, con respecto a cómo sentirse con la gente, pero sí hay que tomar eso, o sea, de que hay que entender, o sea, de que no es tan simple como encasquetar todo en, era un sociópata y se acabó y tal, hay que entender ahí el trasfondo detrás para poder, o sea, para poder llegar a evitar. O sea, si es que se nos llega a presentar, porque uno no sabe cuándo puede aparecer ahí un niño random y tal, o sea, que podamos ayudar. Hay que entender, o sea, cómo pues puede llegar a cambiar el simple gesto, o sea, de ofrecer ahí una manita. Pero bueno, muy bonito, como les digo, el cierre tengo muchas ganas, o sea, porque creo que ya el siguiente va a ser el último episodito. Uf, tengo ganas de ver, o sea, cómo pues será el cierre ya definitivo de esta gran y hermosa obra. Y bueno, ver... Dios, tengo miedo, o sea, porque voy a sentirme muy vacío, la verdad. Pero bueno,
a ver qué es lo que se nos presenta pues en el último episodio. Así que ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.